Bueno, el gobierno ya tiene ley bases, el gobierno ya tiene DNU, el gobierno tiene las herramientas supuestamente para gobernar, así que tuvimos 6 meses al pedo directamente, sin gestión, digamos. Ahora sí, ahora arranca la fase 2, algo así dijo Javier Milei, pero mientras tanto tenemos algunos números palpables de lo que fue, sí, realmente la gestión de estos 6 meses de La Libertad Avanza. Números que son, como le gusta al presidente, irrefutables. Desde diciembre a la fecha se cerraron 330.000 cuentas sueldo. Repito el número. 330.000 cuentas de sueldos, de lo que cobra cada trabajador registrado en un banco. Por otro lado, se habla de una desocupación del 7,7% del primer trimestre del año, enero, febrero y marzo. O sea, todavía no estamos contando abril, mayo y junio. Nos falta el segundo trimestre de este año, con lo cual los números van a ser catastróficos. Las pymes están pensando en ver cómo recomponen esta situación, cómo aguantan o hasta cuándo aguantan. Las grandes empresas son obviamente muchas de las cuales ya han despedido trabajadores, y un sector importante que le está poniendo el lomo son los trabajadores de la construcción, que como saben y como ya lo hemos hablado alguna vez, tienen un régimen especial de despidos. Pero hay prácticamente 100.000 empleos registrados de los trabajadores de la construcción en la calle. La madre de todas las industrias, la que decanta después a los que les gusta la teoría del derrame, bueno, es justamente una industria que genera y que nutre a otras más pequeñas, y no por eso menos importantes. Pero digo, un escenario en donde si lo que se destruye son a las pymes, a las generadoras de empleo, y donde hay menos trabajo, imagínense en algo que obviamente venía muy mal, que tenía que ver también no solo con la generación de empleo, sino con los salarios. Pero digo, veníamos de un gobierno con un sistema más o menos de empleo no registrado de alrededor del 40, 30, 40%. Imagínense si en el empleo registrado pasa esto, lo que decanta en el resto. Y en esa ley bases de la que hablábamos al principio, hay un montón de elementos que obviamente van a afectar la relación laboral. Van a generar más precarización, lejos de lo que quiere el gobierno, que es incorporar trabajadores o que haya más registrados. Si no lo hizo con la legislación anterior, no crean que con esto lo van a poder hacer. Los números de Javier Milei son muy malos, y evidentemente para el segundo semestre, cuando las cosas se comiencen a complicar en materia de financiamiento, no nos olvidemos que generalmente en todas las administraciones, en este segundo trimestre del año es cuando se liquida o cuando empiezan las liquidaciones del campo. Bueno, ahí tienen otro escenario, amigos y amigas. Cuando uno va por la ruta, le parece una película de ciencia ficción. Lo que ve son gusanos blancos. Bueno, no son gusanos blancos, son la riqueza de la pampa, son las riquezas de la zona núcleo. Es la soja ahí en los silos, guardada para ver cuándo se liquida. El gobierno proyectaba por ahí una recaudación de algo de 20.000, 25.000 millones de dólares. Malas noticias. Se va a liquidar cuando al campo le vengan ganas o cuando haya una devaluación que en ese sentido los beneficie. ¿Uno lo va a culpar a la gente del campo? Es gente de negocios. Los que tienen que hacer, los que tienen que hablar de política son los que están en casa de gobierno. Y la verdad que hasta ahora lo están haciendo muy mal. Muy mal para la general. Quizás para el bolsillo de ellos les está yendo muy bien. Esto es Movilizados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Estamos con Héctor Morcillo, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Bueno, Héctor, complicada la cosa. ¿Cómo viene el tema salarios hoy? Bien, acabamos
la semana pasada de firmar el acuerdo con el sector avícola. Como Sí. sabes, nuestra federación representa el 50% de los frigoríficos avícolas del país y cerramos un acuerdo consistente en 190.000 pesos por los meses de abril y de mayo sobre la categoría inicial con apertura de categoría Ah, y un aumento del 14% para el mes de junio. mm, Y en los próximos días tenemos que reabrir nuevamente la discusión por julio, agosto y septiembre. Y en el convenio más grande, que es la elaboración y producción de alimentos, estamos en el marco de una conciliación obligatoria que vence el día sí. martes. Tenemos una reunión convocada por la Secretaría de Trabajo el día lunes por la tarde. La conciliación vence al otro día a las 14:30. Y bueno, allí trataremos de llegar a un acuerdo. Nosotros siempre hemos manifestado que estamos dispuestos al diálogo, pero no queremos resignar también poder de compra, ¿no? Entonces, tenemos un sector empresario muy insensible, muy irresponsable, que las propuestas que ha hecho hasta ahora están por debajo de los niveles de inflación. Esto ha sido rechazado por la Asamblea en todo el país. Hemos consultado con los compañeros a lo largo y ancho del país. Y en todos lados la propuesta inicial del 4% que nos realizara la Cámara para el mes de junio ha sido rechazada totalmente. Así que bueno, esperemos que en estas pocas horas que quedan hasta el vencimiento de la conciliación, cambie, modifique la actitud del sector empresario y podamos lograr un acuerdo que preserve el poder de compra de los salarios, ¿no? Porque Bien. más allá de que nominalmente el año pasado tuvimos quizás un aumento mayor respecto a los índices inflacionarios, el poder de compra se ha perdido concretamente porque Bien. hay productos de la canasta básica que aumentaron muy por encima del promedio de la inflación anual, ¿no? Y esto Sí. se nota en el consumo de las familias. Sí, sí, además tenés más allá de la dispersión de precios, tenés aumentos en el transporte, aumentos en los servicios, Claro, claro. y además Sí, sí. tuviste una pérdida que no se puede compensar, que es la pérdida que vienen arrastrando todos los sectores. Ellos también es cierto. Claro. Es decir, no somos ajenos a la pérdida Ah, del 14 o ah, 17% desde el mes de diciembre hasta ahora en salario real. Y además, como bien señalabas, hay un cambio en la inflación núcleo, ¿no? ah, Hoy el cambio, el impacto mayor en junio va a estar dado por tarifas, por servicios, si bien el gobierno ahora tuvo que recular nuevamente respecto ah, a tarifas, porque se da cuenta que el impacto va a ser grande en la exacto. inflación. Ya hay algunos economistas que vaticinan entre un 5,5 y un 6% de la Ah, inflación para junio. Bueno, mm, creo que lo importante acá es que preservemos el poder de compra, no solamente que acompañemos la inflación, sino que recuperemos poder de claro, compra, ¿no? claro. Y esta es Eh, la discusión. el otro tema es, bueno, salió ahora recientemente. Ley de bases. Y hay un capítulo que tiene que ver con la cuestión laboral. Ustedes lo analizaron, la cuestión laboral y la pego con el tema ganancias, que no, digamos, no está dentro de la ley de bases, forma parte de otro paquete. Sí. Pero me parece que van las dos cosas van por el mismo lugar, ¿no? Una cosa es reforma laboral, que tiene que ver a los sectores más desprotegidos, y otra cosa es ganancia, que afecta Ujú. a los grandes salarios, digamos, o a los buenos salarios, o Sí. aceptables salarios, poner el Ujú. calificativo que quieran. Eh, ¿Cómo se puede avanzar ahí? A ver, primero te hago el tema de reforma laboral o de cambios en la estructura laboral. Bueno, yo creo que en ambos casos el concepto es el mismo, ¿no? El concepto es favorecer a los sectores más concentrados de la economía y desarticular, debilitar la organización sindical y debilitar el poder de negociación o de lucha de los sindicatos, que no son los sindicatos, son de los trabajadores y las Obvio. trabajadoras para recuperar sus salarios. Cuando uno analiza eh, eh, los cambios que ha tenido la modificación de la ley base. Y acá tenemos que ser muy claros. Es el bloque de la Unión Cívica Radical el que pidió que se incorpore nuevamente Sí, la reforma laboral en la ley base, que había sido rechazada por el Senado.
Y bueno, incorporan nuevamente la penalización de la protesta, es decir, atentando totalmente contra el derecho de huelga, es decir, no, porque se trata de disfrazar con la actitud de los bloqueos, no es el bloqueo, es decir, si un trabajador hace una asamblea dentro del establecimiento y ese trabajador la empresa considera que obstaculiza el proceso productivo, puede ser despedido con justa causa y además puede ser pasible de una denuncia penal. Está claro a dónde apunta, está claro a dónde apunta la reforma laboral, que a debilitar el poder de fuerza. Es decir, la huelga se hizo para producir un daño, así como cuando el patrón produce un daño, cuando no reconoce derecho, cuando paga menos de lo que debería pagar, la herramienta que tienen los trabajadores es el derecho de huelga. Evidentemente, obstaculizar ese derecho, amenazar con que te vas a comer una denuncia penal por adherir a una medida de fuerza, y hay un hilo muy fino en considerar si el trabajador en la asamblea donde se paró y obstaculiza la labor de otros, realmente vamos a vivir en un proceso de judicialización muy grande. Eso por un lado. Y por otro, la disminución de las multas, todo esto favorece el trabajo no registrado. Sí, Es decir, a ver, en definitiva. cuando no hay inversión. Claro. Y en definitiva, digo, que saquen las multas al empresario de turno, le va a dar lo mismo tenerlo registrado o no tenerlo registrado, si total, de una u otra Claro, forma. sí, el costo no va a pagar multa, no tiene obligación de registrar. Y además le dan la herramienta del colaborador a través de un monotributo. Vos te imaginás en los pequeños establecimientos lo que va a ser esto, ¿no? Ya hay empresas que están anunciando, una empresa de 5 trabajadores me dicen, no me jodan muchachos porque los paso a todos a monotributo y los paso a colaboradores. Entonces, esto en nada ayuda a la formalización. Lo único que ayuda a la generación de empleo, a la formalización del empleo y al empleo registrado es que haya inversión y haya un modelo productivo que invierta y que genere trabajo. Lo demás ha fracasado en todo el mundo, todas estas fórmulas y recetas han fracasado en todo el mundo, donde se han implementado y lo único que han logrado es precarizar, generar cada vez trabajo más precario y más barato. Y por otro lado, cuando asocia a esto una reforma fiscal que incorpora nuevamente el salario en la cuarta categoría, se considera que el salario tiene que pagar ganancia, nuevamente se termina afectando a el poder de compra de los asalariados. Es decir, el mínimo va a ser 1.800.000. Pero además con el agravante de que ahora tributan todos los rubros, aguinaldo, premios por productividad, que antes no ingresaban. Sí, vos imagínate un trabajador que cuando llegue a diciembre se le compute vacaciones más el aguinaldo, va a superar ampliamente ese porcentaje y la liquidación anual lo van a matar con ganancia. Bueno, realmente cuando uno ve que se incorpora 1.000.000 más de trabajadores que van a pagar ganancias y por otro lado se baja bienes personales en los sectores más ricos, está claro cuál es la orientación de esta ley y del gobierno. ¿Para dónde va? Exacto. Te quiero hacer una consulta y ya casi a nivel técnico, y hablé con otros dirigentes en estas horas. ¿Se viene una catarata de amparos con el tema ganancia? Digo, Sí, ¿no? seguramente. Ya hay constitucionalistas que afirman que esta cuestión de que la Cámara de Origen mandó el proyecto de ley con ganancias y senadores la rechazó, vuelve a la Cámara de Origen y la Cámara lo vota por simple mayoría, la conclusión es que está aprobado solamente por una Cámara. Bueno, esto va a generar una catarata de amparos y de cautelares que va a terminar judicializado totalmente el tema, ¿no? Ahora, pero mientras tanto las empresas van a liquidar ganancias. Van a liquidar más, claro. Y le van a descontar al trabajador. Yo creo que esto va a generar muchos problemas, mucha conflictividad social, que ya existía antes. Está bien, a ver, pero Héctor, ahí, siguiendo el hilo, digo, las empresas le van a descontar ganancias. Las empresas le descuentan ganancias por una orden. El tema es si hay una orden judicial, porque, a ver,
la empresa le descuenta ganancias, pero no se lo queda, se lo tiene que liquidar al Estado. No, está claro, no está claro. La empresa va a tributar ganancias a la AFIP. La AFIP después gira esos fondos Por del eso te digo, Tesoro no, Nacional y eso la es empresa, coparticipación claro, inmediata. la empresa también, bueno, cumplirá No, una no, cuota. no, Hay que no. ver cómo son esos Digo, recursos. Claro, la empresa es un agente de retención, claro, no la culpabilizo, claro. pero va a generar Claro, conflictividad. El tema ganancias generaba conflictividad sí, antes, sí, obvio, porque, obvio. claro, ahora aún más, porque incorpora nuevos rubros que antes estaban Claro, no estaba. exentos de Claro, ganancias, los claro, incorpora. La base está en 1.800.000 y en nuestro país, debido a la inflación y a la claro. devaluación espantosa que tuvimos, generada por este gobierno, hay salarios que la base están en 1.000.000 de pesos, muchos salarios en la Sí, Argentina. sí, Antes sí, eran sí. salarios de algunos sectores más favorecidos, podríamos decir, que no es ese el Claro. término, pero bueno. Sí, a ver, Eh, me viene a cuenta, uno no va a hablar de otros gremios, pero me viene a cuenta hoy, y se ha cerrado en estos días, quizás el salario más, entre comillas, básico, lo digo por la cantidad de afiliados que tiene, que es comercio, que se estima más o menos 1.200.000 trabajadores, número más, número menos. Pero sí, hoy sí, tenés sí. una paritaria cerrada en 800, casi 850.000 pesos, más o menos. Creo que eso va a ser para julio, agosto. Cuando es lo que decís vos, a ese empleado, que si cobra ese importe, cuando llegue diciembre, bueno, y que no cobre ningún bono. Claro. No, pero si ese trabajador tiene muchos años de antigüedad, tiene algún premio, algún adicional por productividad, etcétera, etcétera, puede Ah, llegar al 1.800.000, sí, sí, tranquilamente. y con la liquidación de aguinaldo y vacaciones va a superar. Seguro. La mayoría de las empresas, generalmente los premios de producción o de productividad se liquidan a fin de año, después de una Sí, evaluación anual. sí, Es decir, el mayor lamento en nuestra actividad antes, los trabajadores que pagaban ganancias tenía que ver en el mes de diciembre, que se liquidaban los premios, claro. aguinaldo, vacaciones, y ahí Sí, el topetazo era muy fuerte de ganancias. claro. Bueno, ahora va a ser peor, porque hay salarios que ya hoy tienen una base, Sí, por sí, ejemplo, en el sí. convenio avícola, que lo veíamos el otro día, Sí, hay trabajadores con una categoría que van a cobrar de básico casi 1.300.000, 1.400.000 pesos. Con antigüedad y algún otro adicional más van a llegar al 1.800.000 tranquilamente. tranquilamente. Es decir, van a tributar ganancias y antes no tributaban De ganancias. verdad. Así que Sí. bueno, Generas una distorsión ahí, que no se tiene en cuenta ni siquiera, para las diferentes claro, categorías, porque no todos los trabajadores exacto, tienen las exacto, mismas condiciones. exacto. Te cierro Sí. con la última para no molestarte más. ¿Cómo ves Ujú. el tema de CGT y de cara a lo que se viene? Porque bueno, está la ley base, ya está y demás, pero CGT se ha convertido en un actor importante en estos meses de gestión de Milei. ¿Cómo ves que sigue esto? No, yo creo que la CGT ha tenido un papel muy importante en la oposición al DNU, que todavía Ujú. sigue vigente, ¿no? Sí, En obvio. algunos rubros. Claro, creo que eso se tiene que seguir trabajando. El tema de ganancia ahora es fundamental. Cada organización gremial lo podrá hacer, pero también el rol que tenga CGT Seguro. en los amparos, en lo que sea. Yo creo que no, viene una actividad muy importante. Y aparte viene otra cuestión que me parece que tenemos que ir viendo, que es los efectos de la caída de la actividad. Es Claro, decir, acá no hay ningún plan de contingencia por suspensiones, por despido. No, había herramientas antes como el repro, como algún tipo de ayuda para claro. algunas empresas que no podían. Hoy no hay nada. No queda Y nada. encima las administraciones de trabajo a nivel provincial y a nivel nacional están casi desmantelada en ese sentido. Claro. Creo que viene un panorama muy complejo donde vemos si la misma Cámara Empresaria de la Construcción habla de 100.000 puestos de trabajo perdidos, Sí. pasa en la actividad metalúrgica y la industria automotriz y ya nos está afectando a Por favor, nosotros porque claro, tenemos ya anticipos de muchas empresas planteando adelanto de vacaciones, suspensiones, posibles despidos. claro. Creo que esto configura un panorama de alta conflictividad en los próximos meses, ¿no? Bien. Héctor, como siempre, te agradecemos el contacto, en este caso con Movilizados, te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Alejandro. Un abrazo grande. Luego, Chao. abrazo. Gracias.
Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Muy bien, estamos con Jorge Sola, el secretario general del Sindicato del Seguro y secretario de prensa de CGT. Jorge, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Espero que estés bien. Todo bien, por suerte. Preocupado, pero bien. Preocupado. Bueno, vayamos por las preocupaciones. ¿Preocupado Sí. por la ley base, por la aprobación? Es una parte de las aristas de preocupaciones que tenemos desde el movimiento obrero. En principio, creo que está en base, o por lo menos precisamente lo que la ley intenta es llevar adelante una gran cantidad de acciones que efectivamente van a ir en contra de muchos intereses que el movimiento obrero intenta defender desde siempre históricamente y puntualmente sobre cuestiones laborales. Pero eso es a futuro. En este presente que tenemos, la preocupación tiene que ver con la fuerte recesión que estamos atravesando, que implica la caída del empleo en forma terrible. Sumado a eso, la pérdida de poder adquisitivo de diciembre a esta parte, bueno, ha hecho que la gente dijera, bueno, paso de estar preocupado por la inflación a estar preocupado porque no Por tengo el el salario. ingreso Claro. mensual. Sí, sí, Así sí. que en ese panorama, digamos, la preocupación tiene varios frentes y bueno, estos son dos de algunos de ellos. Bien. En el tema, porque otro de las cuestiones, que después volvemos un poco a eso, pero quiero terminar con el tema de IBASES porque hay otro capítulo que ganancias y que, bueno, hay muchos de los gremios que Claro, lo van a sufrir inmediatamente, algunos casi inmediatamente. Y con esto, ¿hay sí. alguna idea de CGT per se iniciar alguna demanda o que cada sindicato presente un amparo? Porque sé que inclusive algunos trabajadores lo van a poder hacer ahí individualmente, con los que hablé entre ayer y hoy. Sí, no, efectivamente estamos hablando con nuestros asesores legales, ver si es conveniente técnicamente que la CGT se presente o lo hagan los gremios en forma particular Ujú. o lo hagan los trabajadores en forma particular. Son los tres frentes posibles, pero hay que tratar de ser inteligentes al articular la presentación para que tenga un efecto inmediato y mucho más colectivo que individual. Ajá. Entonces, me digo, porque si lo presenta un trabajador en particular, solo quedará como referencia de una sentencia para ese trabajador, si bien, digamos, genera una influencia sobre el resto de las Sí, sí, sentencias que una vengan. precedente, sí. Claro, la idea es tratar, creo que a mi humilde modo de ver, con lo que hemos hablado con los abogados, me parece que lo mejor va a ser por sindicatos, por actividades, y ahí la CGT sí va a dar todo su apoyo para que esto suceda y se llegue a buen término. Creemos Ujú. que estamos en condiciones de fundamentar que ganancias retroceda por varias razones, cuestiones de tratamiento legislativo y cuestiones de tratamiento de ley de fondo, ¿no? Ujú. ¿En algún momento ustedes llevaron algún proyecto, Jorge, sobre el tema ganancias? No, a ver, no por lo que está ya como legislación y lo que pasó con Massa y demás, sino para verlo quizás en una forma más integral. Pues yo digo, no es lo mismo el trabajador, el que trabaja todos los días, 6 horas y demás, sino que la actividad como desde el marítimo, el que está, el chofer de larga distancia. O sea, hay actividades que realmente tendrían que ver cómo segmentarlas en caso de que se quiera llevar a una categoría mucho más alta.
Sí, lo que ha sucedido mientras el impuesto a las ganancias estuvo vigente, excepto en este corto periodo desde agosto, creo que fue que la ley que promovió Sergio Massa hasta, bueno, ayer, lo que había sucedido en ese término anterior era que muchas actividades habían solicitado la exclusión de parte de ítems salariales para tratar de que queden exceptuados de aplicación del impuesto a las ganancias y eso bajara la base. Esto implica, para dar un ejemplo, como bien decía recién, cuestiones que tenían que ver con refrigerio, con horas extras, en actividades muy centrales y puntuales, la energía, el petróleo, el transporte, la atención de la salud. Nuestro propósito siempre fue, digamos, no hay una alternativa, sino defender precisamente que la remuneración no es ganancia. Estamos también en acuerdo con que el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, pero no aplicado sobre la ganancia, que es la conceptualidad lo que estamos tratando de defender. Para nosotros, la remuneración es precisamente una cuestión de carácter alimentario y no tiene que ver con la ganancia a la que se refiere la filosofía legislativa sobre esto. Por lo tanto, ahí es donde tenemos nuestra gran duda. Y también nuestro gran reclamo para muchos legisladores en particular que levantaron la mano, pero creemos que, sobre todo a los gobernadores, digamos, ¿no? Porque nos parece absolutamente, digamos, de una hipocresía muchas de estas cuestiones que se han llevado adelante. Yo cito este ejemplo, digo, ¿no? El Senado, que representa a las provincias, es decir, que representa los intereses de la provincia, dio por tierra con el impuesto a la ganancia. Exacto. Sin embargo, los gobernadores fueron a reunirse con el gobierno para pedir que fuera reinstalado ganancia para tener ahí una parte de la coparticipación. La pregunta que nos hacemos es, si durante toda la campaña dijiste y acordaste con cada uno de nosotros, sobre todo los que son de origen peronista, que la remuneración no es ganancia, ahora resulta que en Senado nos da la posibilidad de mantener esa postura y se revierte por una acción política también, en una suerte de connivencia entre los sectores que se llaman dialoguistas para reinstalar el impuesto a la ganancia. Para nosotros es verdaderamente un malestar muy grande para con estos funcionarios. Sí, a ver, son legisladores que además tienen el sello, o se supone que tienen el sello peronista. Digo, esto Además, te corro un poquito de esto, me voy a futuro. Digo, sí. el año que viene hay elecciones. La CGT va a actuar en estas elecciones. Yo insisto y lo estoy contando, lo estoy hablando con muchos dirigentes cada vez que tenemos estas charlas, ¿no? Digo, la CGT en este gobierno ha tenido una centralidad interesante, se ha plantado, creo que hasta con las propias diferencias que hay dentro del CGT, ha sostenido la unidad, van a tratar de ver cómo se puede revertir esta dualidad de algunos legisladores barra gobernadores, barra de intendentes, en esta situación, digamos, que amerita otra acción, ¿no? Claro. Sí, digamos, a ver, como línea general, la CGT tiene que recuperar su factor de poder para dejar de ser ese factor de presión que vos bien decís que obtuvimos a través de la centralidad histórica que siempre hemos tenido, pero que en este gobierno ese factor de presión ha significado que se retrocedieran en un montón de cosas. Quiero recordar, digamos, que muchas de las cosas del DNU no están vigentes precisamente por la acción de la CGT, y también es cierto que a través de las acciones gremiales de la CGT, esta ley bases es mucho menos mala de lo que podría haber sido, dañina, exactamente, sí. Con lo cual digo, ese es el factor de presión. El factor de poder es resolver sobre la mesa de poder. Para eso necesitamos una renovación de la mirada, básicamente de la política y básicamente del peronismo, donde en su gran mayoría los gremios
estamos alineados históricamente. Pero no es una alineación en la que solo digamos que sí a todos, sino que nos parece que en este momento, donde la sociedad tiene una mirada sumamente crítica sobre la política y sumamente crítica sobre muchos actores de la política, por eso también es cierto que Milei hoy es presidente, nosotros necesitamos que esa mirada dentro de nuestro propio espacio sea también una mirada renovadora, con otras voces, con otras caras, con otras miradas a futuro también. Y para que eso suceda tiene que haber un debate amplio. Amplio significa también horizontal. No puede ser, sin que esto deje de reconocer los liderazgos, la calidad de cuadro que existen en un montón de lugares, inclusive de los actuales y de las actuales líderes. Pero lo que tenemos que hacer es incorporar a más gente. La CGT es uno de esos actores que necesita reincorporarse en esa horizontalidad y en ese diálogo profundo. Para eso tienen que dejarlo. Pero luego, que lleguemos a un acuerdo, como siempre ha sucedido en el peronismo, la lapicera tiene que también seguir siendo horizontal. Porque si no, solamente hemos transformado al Partido Justicialista en una coyuntura de suerte electoral nada más. Esto significa que cada 2 años se activa el partido y mientras tanto hay un montón de tribus que andan dando vuelta y la lapicera después la tienen 2 o 3 o 4. Lo decimos por experiencia propia, porque efectivamente no tenemos la cantidad de dirigentes gremiales que quisiéramos tener en las listas legislativas, y también lo decimos por experiencias ajenas. Entonces me parece que ahí, sin digamos, tener que echarnos culpa ni mirar para el pasado, mirar para el futuro. Efectivamente, Milei hoy tiene una capacidad o una inserción dentro de la sociedad. Hay una razón que es muy importante, que es enfrente no hay nadie. Claro. Cualquier vacío, cualquier hipotético vacío de poder que existiera, no hay nada después. Sí, Eso es dramático. Sí, Eso es dramático. hoy el mayor capital político de Milei es que no hay oposición. O la oposición termina siendo una gran cantidad, como yo digo, de sectores, digamos, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que el Frente de Todos... Cuando vos tenés a la oposición tan fragmentada, es lo mismo. Sí, claro. Pero digo, volviendo otra vez al sector que nos representa, que es el peronismo, normalmente a todo el sindicalismo, no olvidemos que el Frente de Todos es un gran frente de un solo partido, básicamente, que es del Partido Justicialista. Vos me decís, bueno, sí hay otros partidos, pero son sellos. Básicamente no se podía armar, bueno, yo lo que sostengo es que, y no lo digo como salvaguarda de que lo que diga el Partido Justicialista termine siendo lo importante. Mira, nosotros hace 3 meses atrás generamos una agenda desde la CGT con 17 puntos de un montón de características que pretendemos que sean discutidas, pero con una mirada absolutamente mucho más amplia que la del Partido Justicialista. Ahí pueden confluir sectores del radicalismo, sectores del socialismo, sin perder las identidades, ni tampoco perder su capacidad de tener representante en la legislatura, pero sí que nos permita a todos parar este intento delirante que hay en algunas cosas, que efectivamente va a causar mucho daño en el tejido social y en la riqueza del patrimonio de nuestra Argentina, de aquí para adelante. Por eso me parece que este gobierno va a durar 4 años, no tiene que durar 8. Tenemos que ser capaces de dar una alternativa que permita ser diferente a lo que se va a ofrecer, no solo en las elecciones del año que viene, sino en la de largo plazo. Bien. Más allá de esto, en lo puntual, me voy un poco a la actividad de ustedes. ¿Cómo están hoy? En algunos sectores cerraron el tema de paritaria, pero están tratando de reabrirla. Ustedes casi tienen una paritaria permanente. ¿Cómo estás hoy con eso? Nosotros tenemos, sí, eso que llamamos paritaria permanente. Estamos discutiendo cada 2 o 3 meses, no más que eso. Esta última paritaria la cerramos en mayo y logramos igualar la inflación aún con la explosión inflacionaria de diciembre. Pero bueno, están los meses de junio y julio, que es básicamente el bimestre que queremos terminar de acordar, al cual estamos discutiendo y todavía no hemos podido llegar a un acuerdo. Las diferencias
están y estamos, justamente acabo de terminar una reunión y ver si el lunes podemos terminar de cerrarla. Pero definitivamente es una herramienta la paritaria que nos ha permitido desde hace mucho tratar de ir alcanzando la inflación y aún aquellos pocos casos que hemos alcanzado la inflación, eso no inhibe de que el trabajador pierda también el poder adquisitivo por diferentes razones. La devaluación, la inflación núcleo mayor que el promedio de la inflación normal, en muchos casos, inclusive en la actividad nuestra, también la caída del empleo que termina siendo una amenaza por parte del empleo, velada a veces velada, pero termina siendo una amenaza porque dice, bueno, que no me aumenten el salario, pero por lo menos pero que no me mantengan echen. el empleo. Arrancaste hablando un poco de eso, Jorge, porque vos dijiste la desocupación, yo lo dije hoy también en una nota, 7,7, pero del primer trimestre la desocupación, es del primer trimestre, enero, febrero, marzo. Ojo, Bueno, claro, porque hay que esperar el segundo y hay que esperar cómo se sigue profundizando. En nuestras charlas que tenemos, nosotros tenemos asesores económicos que tenemos charlas dentro de la CGT, del Consejo Directivo, pero también con aquellos que son muy cercanos al gobierno. Se abandonó la idea de que en agosto o septiembre viene un despegue en forma de V digamos, cualquier cosa que suceda, aún considerando si la ley base lograra la posibilidad de inversiones genuinas en el corto plazo, implica pensar en el año que viene. Es decir, que en lugar de una B será o una forma de pipa tipo Nike o una L alargada durante mucho tiempo. Y hoy el tejido social está absolutamente roto, absolutamente roto. Digo, esos dos puntos de más que se sumaron a la desocupación implican 400.000 trabajadores solo del empleo formal, más el empleo informal, y eso, bueno, definitivamente es lo que termina destrozando ese tejido social que digo, va a costar reponerlo. Y una cosita más, claro, una cosita más que me parece importante a veces, ¿no? Porque a veces con algunos trabajadores que hablo o con algunos compañeros dicen, bueno, pero la inflación está bajando. Yo les quiero recordar a todos, pero no es necesario que lo haga yo porque la verdad que es un dato común. Paraguay tiene una inflación bajísima de un dígito desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, tiene la mayor cantidad de pobres por cantidad de habitantes en el país. O sea, que se vaya la inflación o que la bajen con este método significa que va a haber una gran cantidad de ciudadanos con alta renta del 20% y una gran cantidad que van a estar con baja renta, que es del 80%. Esto es tratar de hacer en Argentina lo que sucede en una gran cantidad de países de Latinoamérica. Sí, yo también siempre con alguna gente le recomiendo como tarea para el hogar que revise cuál era la inflación en tiempos de Fernando de la Rúa. Claro, bueno, sí, claro, en Darte cuenta que la 2000, inflación 2002. no es el factor fundamental de que te salve, al contrario, son los modelos económicos, tienen que ver con... No, claro, es muy necesario que la inflación baja porque es cierto que es un Sí, sí, impuesto obvio. a la pobreza, es cierto que el primero que lo paga es el laburante o el que no tiene laburo que va al supermercado, es muy cierto. El problema es cómo se baja y a los hachazos y a la motosierra implica desentenderse de la realidad del tejido social. Me parece importante eso. Yo, en alguna conversación que he tenido con gente cercana al gobierno, funcionarios algunos, me permití decirle que la necesidad de que quienes toman las decisiones estén mucho más cercanos a las realidades que padecen. Y esto tiene que ver con estar cercano a la pobreza que ha crecido también al 55%, a los jubilados que han dejado. Creer que los jubilados tienen el doble de lo que ganan en dólares, que es lo que dice el presidente, me parece de una mirada absolutamente cegada sobre lo que están sufriendo los pobres jubilados, para citar solamente un sector vulnerable, ¿no? Sin duda. Jorge, te agradecemos muchísimo la charla con Movilizados. La vamos a seguir porque siempre nos gusta el tema político y demás. Así que te mandamos un abrazo, quedamos para otra oportunidad, obvio. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Por un favor. abrazo grande. Abrazo.
Es un tema de los trabajadores. Los trabajadores tendrán que resolver su tema con ellos. Dejalo que tienen sus afiliados. ¿Vos te parece que van a resolver algo? Mira, por algo ganan las elecciones, no las ganan porque le ponen un revólver en la cabeza. A mí me parece que la ganan yo voy a todas las votaciones. Yo no veo a ninguno, ni siquiera que ande con un palo para que vos votes a alguien. Qué lindo segmento de radio, me gusta esto. Yo le digo una cosa, a mí el quilombo no me gusta. No, menos mal. Quiero. Vamos. Del Plata, la radio de la verdad.